Por favor, todos mantener la cámara encendida en este momento. Todos, por favor, con la cámara encendida. Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, un placer una vez más estar con ustedes por este medio. Iniciaré la clase tomando la asistencia del día de hoy. Fecha 28. Adrián, la clase anterior, ¿por qué no estuvo en la clase del día lunes? Pensé que iba a ser a las 12 y después vi que habían cambiado el horario. Pero ese cambio de horario ya lo sabía usted. Sí, En la clase anterior ya había entrado el día lunes. básicamente me olvidé. ¿Y Evelyn, qué pasó con usted? No le escucho, Evelyn. Active el micrófono. ¿Qué? También me olvidé. Pensé que estábamos con el horario de siempre Recuerden, de 2 horas. recuerden que el día lunes se les hizo un cambio de horario, ¿sí? Desde la semana anterior. Sí. La- tuve varios reportes de que no asistieron a las demás clases, ninguno de los dos. Yo Y sí en esta, asistí a las que vinieron. dígame, Yo sí estuve en las que estaban antes, después de las suyas, creo. mm, las que estaban antes. Las que estaban antes no creo, porque me escribieron antes de empezar mi clase y no estaba usted presente. Bueno, vamos a continuar. Adrián Abarca, Presente. muy bien. Evelyn Altamirano, Presente. muy bien. Emilia Arias, Presente. muy bien. Emily Quispe no está. Joyce Untatse no está. Y Aileen Jambay, Presente. muy bien. Vamos a continuar entonces. Eh, Emilia, recuérdenos qué fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Cómo marcar los puntos con los que se corta el eje X y el eje Y en una función? Aileen y Evelyn, por favor, sus cámaras. Yo dejo de hablar y desactivan rápido la cámara. Además de eso, Emilia, ¿qué vimos? Lo de los triángulos, que sirven para crear estructuras. Muy bien, ¿qué tipo de triángulos tenemos, Emilia? Son por sus lados el isósceles, el escaleno y el equilátero, y Muy por bien. sus lados el acutángulo, el obtusángulo y el rectángulo. Muy bien, recuerde, según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Ángulos. Entonces, vamos a continuar la clase del día de hoy y en la clase del día de hoy veremos lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recuerden las instrucciones que deben de seguir, estar puntual y preparados a la hora de clase, ubicarse en un lugar cómodo. En este momento todos deberían de tener en sus cuadernos la fecha y el tema del día de hoy. Iniciada la clase, todos por favor mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que se les indique su participación, la cual la deberán de hacer activando el micrófono y al concluir su respectiva respuesta deben de desactivar su micrófono. Al finalizar la clase se les dará respuesta a sus inquietudes y de no existir, la videollamada se culminará. Las actividades que se deseen enviar van a enviarse por la plataforma Learn. Sí, recuerden eso. Recordemos lo que vimos en la clase anterior, que era un triángulo. Recuerde que además de esta definición, recuerde que un triángulo es que es un polígono de 3 lados, ¿sí? Que consta de 3 lados. En trigonometría es importante tener en cuenta cómo se clasifican los triángulos, ¿sí? Y cuáles son sus principales propiedades. Bueno, en la clase anterior vimos la clasificación de los triángulos según sus lados.
¿Y cuáles son las clasificaciones? Bueno, se clasifican en equilátero, isósceles y escalenos. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Un isósceles es el que tiene dos de sus lados iguales. Y un escaleno es el que no tiene ningún lado igual, ¿sí? O sea, ninguno de los lados mide igual que otro. Además de eso, los triángulos se clasifican según sus ángulos, ¿sí? Según sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, es aquel que todos sus ángulos internos son agudos, ¿sí? Todos los ángulos internos son agudos. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que mide menor a 90 grados, ¿sí? Es decir, esos tres ángulos interiores, este es un ángulo, 2 y 3 ángulos. Esos tres ángulos miden menor a 90 grados, ¿sí? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, 90 grados. Y un ángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo interno obtuso, es decir, que mide mayor a 90 grados, ¿sí? Recuerde, agudo menor a 90, obtuso mayor a 90, recto igual a 90, ¿sí? El ángulo interior mide 90. Recuerden ese triángulo rectángulo porque este es el triángulo que vamos a utilizar, ¿sí? Recuerden, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Bueno, vamos a continuar con las propiedades de los triángulos. Por favor, Evelyn, lea lo que aparece en pantalla. A ver, propiedades de los triángulos. Algunas propiedades de los triángulos son las siguientes. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Muy bien, entonces fíjese la primera propiedad importante. Si yo tengo que dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Voy a realizar acá un triángulo. Digamos que tenemos este triángulo, ¿sí? Tenemos este triángulo. Y me dice, si dos lados del triángulo son congruentes, es decir, este lado, digamos que este lado es igual a este lado, ¿sí? Este lado mide exactamente este lado. Entonces, los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. ¿Qué ángulos son opuestos a este lado? Bueno, el ángulo opuesto a este lado es este ángulo, ¿sí? Vamos a ver si me permite ingresar. Sí, vamos a hacerlo con esto. Bueno, no puedo. Sí puedo. Voy a tratar de indicar. Bueno, este es un ángulo, ¿sí? Este es el ángulo interno. Entonces, si este lado es congruente a este lado, los ángulos opuestos a estos lados son congruentes, es decir, el ángulo opuesto a este lado es este, y el ángulo opuesto a este lado es este. Entonces, este ángulo con este ángulo son congruentes, es decir, que tienen exactamente la misma medida. Entonces, si yo tengo un triángulo donde dos de sus lados son congruentes, entonces sus ángulos opuestos a cada uno de los lados son congruentes, ¿sí? ¿Entendido? Más o menos, nada. Entendido. ¿Sí? ¿Todos? Adrián. Sí. ¿Sí? Muy Sí. bien. Vamos a avanzar entonces. Esa es la primera propiedad de triángulos que tenemos, que en realidad estos debieron de haberlo visto el año anterior, ¿no? Continuamos. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces
Los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. Ahora fíjense la propiedad de lo que dice. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, ahora vamos de ángulos a lados, ¿sí? Si yo tengo dos ángulos congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. Es decir, lo contrario a la propiedad anterior, ¿sí? La propiedad anterior teníamos que si dos lados eran congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Ahora en esta propiedad tenemos que si dos ángulos son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes, ¿sí? Continuamos. Esta propiedad, recuérdenla siempre, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ¿sí? La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Recuerden que los ángulos tienen los triángulos tienen tanto ángulos internos como ángulos externos, ¿sí? ¿Y cuáles son los ángulos internos? Bueno, ya saben ustedes cuáles son los ángulos internos, ¿verdad? De un triángulo. Los ángulos internos de un triángulo son el que está en esta esquina y en esta esquina, ¿sí? Esos son los tres ángulos internos, los que están dentro del triángulo. Muy bien, continuamos. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen áreas iguales, ¿sí? Áreas. ¿Recuerdan cómo calcular el área, verdad, Evelyn? Evelyn, nómbreme el área de un Sí, triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? el área base por altura sobre 2. Muy bien, recuerden que el área de un triángulo, ¿quién es? Esa formulita deberían todos de tenerla igual en su formulario, ¿no? Recuerden. Y voy a escribirla acá por un momento. El área de un triángulo, ¿quién va a ser? El área de un triángulo es el cociente, donde en el numerador va la multiplicación de la base por la altura, dividido para 2. Esta es el área de un triángulo. ¿Quién es? La base del triángulo por la altura del triángulo dividido para 2. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan presente. ¿Cómo determinar el área de un triángulo? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que nos dice la propiedad. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces, digamos, tenemos un triángulo y tenemos otro triángulo. Si estos dos triángulos, la altura y la base coinciden, entonces estos dos triángulos van a tener las mismas áreas. ¿Sí? ¿Entendido? Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces tienen la misma área. ¿Sí? Y si se imaginan un triángulo de esa forma, ¿verdad? ¿O no se imaginan? Digamos estos dos triángulos. ¿Sí? Tienen la misma base. Bueno, así. ¿Será que tienen la misma base? Bueno, se supone que sí. Y la altura también. Entonces, a pesar de que están de formas diferentes, ellos tienen la misma área. Es decir, que todo el espacio que está dentro de él coincide. Estos dos espacios son exactamente los mismos, los que están dentro del triángulo. Muy bien, continuamos. La siguiente propiedad dice lo siguiente. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo un triángulo equilátero, ¿qué quiere decir que sea un triángulo equilátero, Aileen? Aileen. Que todos sus lados tienen la misma medida. Ajá, entonces, si un triángulo es equilátero, tiene todos sus lados iguales. Y si tiene todos sus lados iguales, eso implica que
todos los ángulos internos miden exactamente lo mismo. Es decir, que es equiángulo. Entonces, un triángulo equilátero es equiángulo. ¿Qué quiere decir que sea equiángulo? Que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, ¿sí? Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Cada ángulo externo, entonces, recuerden, ¿cómo determino el ángulo externo de un triángulo? Vamos a ver si puedo realizarles una figura. Digamos que tenemos este triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ángulo externo a este ángulo? Bueno, el ángulo externo a este ángulo, voy a hacer acá. Muy bien, fíjese, tenemos este ángulo que es un ángulo interno. Y este ángulo interno tiene un ángulo externo. ¿Quién va a ser el ángulo externo? Este ángulo. Sí, este es el ángulo externo de este ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo externo de este ángulo. También lo puedo ver de otra forma, ¿no? Esta no es la única forma del ángulo externo. Entonces, este ángulo es el ángulo externo a este ángulo interno. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la propiedad? Que cada ángulo externo, es decir, este ángulo externo, es igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos no adyacentes. Entonces, este ángulo externo es exactamente la suma de este ángulo con este ángulo. ¿Sí? ¿Entendido? Este ángulo externo es igual a ¿quién? A la suma de este ángulo más este ángulo. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, Sí. ¿Los demás entendieron? Sí, Están copiando todas las propiedades y su respectiva gráfica para que recuerden, ¿verdad? sí. ¿Sí? sí. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Continuamos. Muy bien. En particular, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Esto lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Recuerden, esto es algo importante. Las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, van a estar relacionadas mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras, Emily? Emilia, por favor, lea lo que aparece en pantalla. El teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo, como se muestra en la siguiente figura. Muy bien, entonces recuerden, el teorema de Pitágoras relaciona el área, ¿sí? ¿Qué relaciona? El área. ¿De quién? De los cuadrados que se forman a partir de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, fíjese, si tengo un triángulo rectángulo, digamos este triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cuáles son los cuadrados de cada lado? Bueno, si este lado mide 3 centímetros, entonces tenemos un cuadrado de 3 centímetros. Si este lado mide 4 centímetros, entonces tenemos un cuadrado de 4 centímetros. Y si este lado mide 5, tenemos un cuadrado de 5 centímetros por lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dibujando un cuadrado con respecto a cada lado del triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Qué dice? El teorema de Pitágoras relaciona las áreas de los cuadrados. Entonces, ¿qué relaciona el teorema de Pitágoras? El área de cada uno de estos cuadrados. ¿Y cómo la relaciona? Fíjense que si yo sumo esta área con esta área, obtengo esta área. ¿Sí? El área de este cuadrado más el área de este cuadrado, obtengo el área de este cuadrado. ¿Entendido? ¿Sí? Fíjense. Pero, ¿cuál va a ser acá la importancia? Bueno, la importancia es que deben identificar quién es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Recuerde que la hipotenusa es el lado mayor del triángulo rectángulo, ¿sí?
el lado mayor. Entonces, el cuadrado del lado mayor del triángulo rectángulo es igual a ¿quién? Al área de de la suma de los cuadrados de los dos catetos del triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Entendido? Vamos a ver cómo es otra interpretación. Bueno, acá no se observa muy bien la gráfica. No, no se observa, ¿verdad? ¿O sí observan? No creo que observen. ¿no? No observan nada, ¿verdad? Vamos a realizar algo importante. Vamos a insertar. No, no. Vamos a ver si así sí se puede observar algo. No, no se observa igual nada. Bueno, la idea era que observaran cómo se comportaba esta gráfica, pero no importa, esto lo hacen, es como si fuese este cubo completo de agua y este cubo completo de agua. Y si sueltan el agua de cada recipiente, va a llenar completamente al cuadrado que está en la parte inferior. Y si voltean a la figura, es decir, este cuadrado grande, lo voltean y lo colocan arriba completamente de agua, va a llenar a estos dos recipientes más pequeños. Continuamos. Recuerden que el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Así, si en un triángulo rectángulo las medidas de los catetos son A y B y la medida de la hipotenusa es C, entonces se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esto es importante que lo tengan siempre presente. Eso ya lo habían visto, ya lo habían observado en alguna oportunidad, ¿verdad? ¿O es primera vez que lo observan? No, ya lo habíamos visto. ¿Ya lo habían visto? Muy bien. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es recordar. ¿Quién es el teorema de Pitágoras? Si no recuerdan cómo estaba dado el teorema de Pitágoras, por favor, escribirlo en su formulario. Sí, va a ser importante en este tema. Continuamos, vamos a ver algunos ejemplos del teorema de Pitágoras. Tenemos el primer ejemplo. Por favor, Adrián, lea lo que aparece en pantalla. Un poste de hierro clavado verticalmente en el suelo proyecta una sombra que mide 60 centímetros. Hallar la altura del poste si la distancia entre su punta y el extremo de su sombra es de 100 centímetros. Muy bien, entonces fíjense. Aquí tenemos, a partir de la sombra que da este poste, ¿sí? Está formando un triángulo, ¿sí? Un triángulo que es totalmente rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo mide 90 grados, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, ¿cuánto mide, Evelyn, la hipotenusa? Evelyn, ¿Mandé? ¿cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? 100. 100, muy bien, 100 centímetros. Tengo los dos catetos, la información de los dos catetos. No, ¿verdad? ¿Qué debo encontrar? ¿Cuánto mide el poste de hierro? ¿Sí? Eso es lo que debo determinar. Entonces, vamos a utilizar, en este caso, vamos a tratar de utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Voy a escribir acá un triángulo semejando a este.
Muy bien, entonces fíjense. Imaginemos que esta forma es este triángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo. Donde esta altura, la altura del triángulo, ¿quién es? La altura del poste, ¿sí? Conocemos la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Muy bien, el valor de la hipotenusa es 100 centímetros. 100 centímetros, ¿sí? Y tenemos que uno de los catetos mide 60 centímetros. Y el otro cateto no conocemos el valor, ¿sí? Que es B. Digamos, este es A, este es B y este es C en mi teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría la ecuación si utilizamos el teorema de Pitágoras? ¿Qué tendríamos? Recuerden que, ¿qué es lo que nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, recuerden, la hipotenusa al cuadrado, que se denota siempre con la letra C, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los catetos, y los catetos los vamos a denotar con la letra A y B, ¿sí? La suma de los catetos, cada uno elevados al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿quién es C? Evelyn. Evelyn, ¿quién es C en este caso? Evelyn. Mande, mande. En este caso, ¿quién es C? Buena pregunta. ¿Quién es C? Recuerde que C es la hipotenusa. ¿Y cuál es el valor de la hipotenusa en este triángulo? 100. ¿Cuánto? 100. 100, muy bien. Entonces, tenemos que C es igual a 100, ¿sí? Entonces voy a escribir acá al lado el valor de cada uno de ellos. Tenemos que C es igual a 100, ¿sí? Además de eso tenemos el valor de A. ¿Quién es A? Aileen. ¿Quién es A? Aileen. 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 Profe, alguien me dijo que por favor le dijera que sí estaba en la clase, pero que su internet se le dañó y le sacó y que no puede entrar porque no le va bien el internet. A ver, Adrián, ¿quién es A? 60, muy bien. ¿Y qué queremos entonces? ¿Qué queremos determinar entonces? El valor de B, que no lo conozco. ¿Sí? Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a determinar ese valor. ¿Qué tendríamos? Vamos a sustituir cada uno de los valores. ¿Tengo el valor de C? Sí, el valor de C es 100. Entonces, donde está el C, voy a colocar 100. Y ese valor, bueno, acá no va a ser necesario colocar paréntesis porque siempre los valores van a ser positivos. Entonces va a ser 100 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C vale 100. Además de eso tengo el valor de A. ¿Quién es A? Bueno, A en este caso es 60, entonces me quedaría 60 al cuadrado. ¿Y conozco el valor de B? Bueno, el valor de B no lo conozco, entonces dejo el valor de B tal cual. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, ¿qué tendríamos? Esta ecuación. ¿Y qué hago? Resuelvo. 100 al cuadrado, ¿cuánto es? Emilia. 1000, 1000, no. 10.000. no, 10.000, No, 100%. no sé. 100%. 10.000. 100%, 10.000. ¿Sí? Recuerde que siempre que se multiplica por la unidad seguida de ceros, ¿qué debo hacer? Coloco el número 1 y agrego los ceros. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es? 10.000. ¿Sí? Entonces 100 al cuadrado es 10.000. ¿Y 60 al cuadrado cuánto es? Adrián. 60 al cuadrado ¿cuánto es?
Adrián, Ay, 360. 360. 60 al cuadrado no es 360. 3600, le falta un cerito. ¿Sí? Ah, Entonces, ya. ¿qué hago? Resuelvo la ecuación y ¿qué vamos a tener? Voy a culminar con este ejercicio, ya es la hora de terminar. Entonces, recuerden que primero se tiene que la figura que se forma es un triángulo rectángulo, porque el eje central, que es el poste, forma un triángulo o un ángulo recto, ¿sí? Así, la altura del poste va a ser mi cateto B. ¿Y qué tendríamos? Bueno, tendríamos esta ecuación. En la parte anterior lo teníamos del lado contrario. Aquí teníamos C que era 100 al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado. Pero es exactamente lo mismo. Entonces recuerden que siempre vamos a realizar esta operación. Vamos a aplicar la raíz cuadrada a esta resta. ¿Sí? ¿Quién era esto? Esto era 10.000 menos 3.600 son 6.400. Y a ese resultado le aplicamos la raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada de 6.400 son 80. Es 80. Entonces, la solución sería que la altura del poste es 80 centímetros. ¿Sí? Bueno, estas son operaciones sencillas y en realidad lo que estamos haciendo es recordando cómo utilizar el teorema de Pitágoras. Muy bien, voy a parar en este momento, no puedo seguir avanzando porque la hora ha culminado. Y no sé si tienen alguna duda al respecto de la clase del día de hoy. Cómo utilizar el teorema de Pitágoras. Evelyn su cámara, Adrián su cámara. ¿Alguna duda al respecto? ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? Nope. Evelyn, ¿dudas? No, Dígame. no hay dos. Adrián. No, y lo de la plataforma, ¿a qué hora más o menos me va a habilitar? Ya, al terminar la clase me ingreso y le habilito para que eh, envíe las actividades correspondientes. ¿Sí? Recuerde, son 3. Ya. Fecha 27 de marzo, 18 de marzo y 16 de abril. ¿Sí? Muy bien, fue un placer estar con ustedes una vez más por este medio. Nos veremos el día jueves. Hasta luego, que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe.